Dos hermanas venezolanas dejaron atrás a su familia, cruzaron varios países y apostaron todo lo que tenían por una oportunidad de empezar de nuevo en México. Creían que el sacrificio de emigrar algún día les permitiría construir la vida que siempre imaginaron, pero en el camino quedaron atrapadas en una realidad mucho más peligrosa de lo que jamás pudieron imaginar. Su historia no solo habla de migración o de violencia. Habla de cómo dos jóvenes que jamás quisieron separarse terminaron compartiendo el mismo destino trágico, convirtiéndose en el rostro de una investigación que expuso la vulnerabilidad de cientos de mujeres migrantes en América Latina. Acompáñame hasta el final para conocer uno de los casos más estremecedores de los últimos años. El caso de Stephanie y Susesh. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Guillermo, y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La mañana del 30 de julio de 2024 comenzó con una escena que estremeció a la Ciudad de México. En un camino de terracería de San Miguel Topilejo, una zona boscosa ubicada en la alcaldía Tlalpan, un vecino encontró dos cuerpos completamente calcinados entre la maleza. El fuego había consumido gran parte de la evidencia y, a simple vista, resultaba imposible reconocer quiénes eran aquellas dos jóvenes abandonadas en ese lugar. Los primeros peritos confirmaron que las víctimas habían recibido disparos en la cabeza antes de que sus cuerpos fueran incendiados. Todo indicaba que el crimen no había ocurrido ahí, sino que las habían matado en otro sitio y trasladadas hasta ese paraje con la intención de hacer desaparecer cualquier rastro de su identidad. Sin embargo, algo sobrevivió a las llamas. Fueron varios tatuajes los que permitieron a las autoridades comenzar a identificarlas. Entre ellos, destacaban unas chicas superpoderosas, mariposas, cruces y otros diseños que coincidían con las fotografías publicadas en redes sociales por dos hermanas venezolanas desaparecidas poco antes. Sus nombres eran Stephanie y Susesh. ¿Quiénes eran estas jóvenes y cómo terminaron atacadas de una forma tan brutal lejos de su país? Stephanie Maldonado nació en Maracay, estado Aragua, Venezuela. Tenía 21 años y era madre de una niña de 7. Quienes la conocían la describían como una mujer tranquila, reservada y muy protectora con su familia. Soñaba con trabajar en el mundo de la belleza, abrir algún día su propio negocio de estética y ofrecerle un mejor futuro a su hija. La situación económica de Venezuela hacía cada vez más difícil alcanzar esos objetivos. La escasez, la falta de oportunidades y la incertidumbre empujaban diariamente a miles de jóvenes a abandonar el país. Stephanie decidió hacerlo convencida de que, si encontraba un empleo estable en el extranjero, podría ayudar económicamente a su familia y construir una vida distinta. En sus redes sociales compartía fotografías sencillas y mensajes de esperanza. Hablaba de esfuerzo, de fe y de la importancia de no rendirse. A pesar de las dificultades, mantenía la ilusión de que algún día todo aquel sacrificio tendría recompensa. Susesh Maldonado tenía 20 años y era la menor de las dos hermanas. Su personalidad contrastaba con la de Stephanie. Era más extrovertida, le gustaba tomarse fotografías, usar colores llamativos y compartir mensajes optimistas con sus amigos. Entre sus sueños estaba estudiar, aprender idiomas y ayudar económicamente a su madre. La relación entre ambas iba mucho más allá del parentesco. Eran confidentes, compañeras de viaje y apoyo permanente una para la otra. Incluso llevaban tatuajes similares que representaban momentos importantes de su vida y simbolizaban el cariño que las unía. En una ocasión, Susesh escribió públicamente un mensaje dedicado a Stephanie, agradeciéndole por acompañarla en los momentos más difíciles y por convertirse en la hermana que siempre podía abrazar.
Cuando comprendieron que las oportunidades en Venezuela eran cada vez menores, tomaron una decisión que cambiaría sus vidas. Juntas emprendieron un largo viaje con la esperanza de encontrar el futuro que en su país parecía imposible alcanzar. La decisión de emigrar no fue impulsiva. Como millones de venezolanos, Stephanie y Susesh entendieron que permanecer en su país significaba seguir enfrentando una crisis que parecía no tener fin. Dejaron atrás a su madre, a la hija de Stephanie y al resto de su familia, con la promesa de que algún día volverían en mejores condiciones. Su recorrido fue largo y estuvo lleno de incertidumbre. Durante casi 5 años atravesaron distintos países de Sudamérica. Pasaron por Colombia, continuaron hacia Ecuador y Perú, permanecieron algún tiempo en otras ciudades buscando trabajo y fueron adaptándose a cada nuevo destino. En ese camino conocieron las dificultades propias de la migración, empleos temporales, discriminación, falta de documentos y la constante necesidad de empezar desde cero. A pesar de todo, nunca abandonaron sus sueños. Compartían fotografías de sus viajes, de los lugares que conocían y de los pequeños logros que conseguían. Su objetivo seguía siendo el mismo: encontrar un lugar donde pudieran trabajar con estabilidad y ayudar económicamente a quienes habían quedado en Venezuela. A principios de 2024, ambas llegaron a la Ciudad de México, convencidas de que aquel sería el destino definitivo. Según personas cercanas, habían recibido la promesa de conseguir trabajo e incluso de abrirse paso en el mundo del modelaje, una posibilidad que les permitiría ganar más dinero y establecerse de manera permanente. Los primeros meses parecían acercarlas a ese objetivo. Sin embargo, poco a poco comenzaron a cambiar algunos aspectos de su comportamiento. Amigas que las frecuentaban contaron que, en ocasiones, desaparecían durante 1 o 2 días y regresaban visiblemente nerviosas. Cuando alguien les preguntaba qué había ocurrido, respondían con evasivas o simplemente cambiaban de tema. Con el paso de las semanas también empezaron a expresar temor. Una de sus conocidas contaría que Susesh le confesó que sentía que alguien las vigilaba constantemente. Otra aseguró haber notado golpes y marcas en sus brazos, aunque ninguna de las dos quiso explicar cómo se los habían hecho. Mientras Stephanie y Susesh intentaban construir una nueva vida en México, el miedo comenzó a ocupar el lugar de la esperanza con la que habían iniciado aquel viaje años atrás. Lo que ocurría en su día a día apenas era conocido por un pequeño grupo de personas y nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba sucediendo. Todo cambió la mañana en que sus cuerpos fueron encontrados calcinados en un paraje de San Miguel Topilejo. A partir de ese momento, la historia dejó de centrarse en sus sueños para convertirse en una investigación criminal que buscaba responder una sola pregunta: ¿quiénes fueron los responsables de matar a las 2 hermanas? Después del hallazgo, la zona fue acordonada por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y peritos en criminalística comenzaron a procesar la escena. Debido al estado en que se encontraban los cuerpos, la identificación resultaba especialmente complicada. El fuego había destruido gran parte de la ropa y de los rasgos físicos de las víctimas. Entre las pertenencias que sobrevivieron al incendio, apareció una ficha bancaria que ayudó a reforzar la identificación preliminar. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses, donde las autopsias confirmaron que ambas jóvenes habían muerto por disparos en la cabeza antes de ser incendiadas. Esa conclusión llevó a los investigadores a descartar que el crimen hubiera ocurrido en el lugar del hallazgo y concentró la atención en encontrar el sitio donde las mataron. Mientras los peritos trabajaban sobre la evidencia física, los investigadores comenzaron a revisar cámaras de vigilancia ubicadas en las carreteras y caminos cercanos a San Miguel Topilejo. El objetivo era reconstruir quién había llegado hasta ese paraje durante las horas previas al descubrimiento de los cuerpos. Las grabaciones permitieron ubicar un vehículo que ingresó a la zona durante la madrugada, y también mostraron a un hombre caminando cerca del lugar en un horario que llamó la atención de los investigadores. Su identidad pasó a formar parte de las primeras líneas de investigación, mientras continuaban recabándose más elementos. Al mismo tiempo, habitantes de la zona relataron haber escuchado detonaciones y poco después, haber percibido olor a gasolina y humo. Ninguno de ellos se acercó al sitio por temor,
pero esos testimonios ayudaron a establecer una posible secuencia de lo ocurrido durante aquella madrugada. Con los avances de la investigación, los agentes comenzaron a reconstruir las últimas semanas de Stephanie y Susesh en la Ciudad de México. Entrevistaron a familiares, amigas y personas que habían convivido con ellas desde su llegada al país. Fue durante esas declaraciones cuando aparecieron los primeros relatos sobre el miedo que ambas experimentaban. Varias personas coincidieron en que las jóvenes hablaban de amenazas, de personas que controlaban sus movimientos y de una situación de la que parecía muy difícil escapar. Algunas aseguraron que incluso habían manifestado su deseo de abandonar el lugar donde vivían para empezar nuevamente en otra ciudad. Paralelamente, organizaciones dedicadas a la defensa de mujeres en situación de vulnerabilidad compartieron información que ya habían documentado desde años atrás sobre la presencia de jóvenes migrantes sometidas a distintos mecanismos de explotación en diversas zonas de la capital. Esos antecedentes comenzaron a ser analizados por los investigadores para determinar si guardaban relación con la muerte de las dos hermanas. A medida que avanzaban las entrevistas, la investigación empezó a dibujar un escenario mucho más amplio que el de un doble homicidio. Varias personas señalaron que Stephanie y Susesh habrían llegado a México bajo la promesa de conseguir un empleo bien remunerado, pero poco después comenzaron a depender completamente de quienes las habían recibido en la ciudad. Los testimonios describían un mismo patrón. Se hablaba de deudas impuestas desde su llegada, cobros constantes por alojamiento, alimentación y otros gastos, además de restricciones para desplazarse libremente. Según quienes declararon ante distintos medios y organizaciones civiles, cada intento por recuperar su independencia implicaba nuevas amenazas y un mayor control sobre sus vidas. La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, organización que trabaja con mujeres en situación de vulnerabilidad, manifestó que desde años atrás había detectado la presencia de jóvenes migrantes sometidas a mecanismos similares de explotación en distintos puntos de la capital. Esa información pasó a formar parte del contexto que las autoridades comenzaron a analizar durante las investigaciones. Con la información obtenida hasta ese momento, los investigadores intentaron establecer qué había ocurrido durante las horas previas al ataque. Las declaraciones de personas cercanas indicaban que las hermanas habían manifestado su intención de abandonar el ambiente en el que se encontraban y buscar otro lugar donde comenzar nuevamente. También surgieron referencias a una discusión sostenida con un hombre en las inmediaciones de la zona de Buenavista, una de las últimas ocasiones en que ambas fueron vistas con vida por personas que posteriormente rindieron testimonio. Esa información fue incorporada al expediente para establecer los movimientos realizados antes de su desaparición. La evidencia forense permitió concluir que Stephanie y Susesh fueron privadas de la vida mediante disparos en la cabeza. Después, sus cuerpos fueron trasladados hasta el camino de terracería en San Miguel Topilejo, donde los responsables utilizaron combustible para intentar destruir cualquier elemento que permitiera identificarlas. Sin embargo, las llamas no lograron borrar por completo los tatuajes que terminarían convirtiéndose en una de las principales piezas para devolverles su nombre. Mientras las autoridades continuaban reuniendo pruebas, comenzaron a aparecer distintas líneas de investigación relacionadas con personas que habrían tenido contacto con las hermanas durante su estancia en México. Varias fueron entrevistadas y algunos nombres fueron incorporados al expediente, aunque las diligencias continuaban bajo reserva. Diversos medios nacionales e internacionales también publicaron información sobre una posible relación del caso con organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas que operan en varios países de América Latina. Sin embargo, esas hipótesis permanecían sujetas al desarrollo de la investigación y debían ser corroboradas con evidencia judicial. Hasta el momento de esta parte de la historia, la Fiscalía mantenía abiertas varias líneas de investigación, pero no había logrado presentar una sentencia contra los responsables del doble homicidio. Las preguntas sobre quién ordenó el crimen, quién ejecutó el ataque y cuál fue el motivo exacto seguían esperando una respuesta. Desde Venezuela, Natalie Maldonado recibió la noticia que ninguna madre está preparada para escuchar. Sus dos hijas, que habían salido de su país buscando una oportunidad para salir adelante, habían sido privadas de la existencia en México. Sin poder viajar de inmediato y enfrentando dificultades económicas,
comenzó una campaña para pedir ayuda y lograr que los cuerpos regresaran a su tierra. A través de videos publicados en redes sociales, Natalie pidió apoyo a las autoridades, a organizaciones civiles y a cualquier persona que pudiera ayudarla. Insistía en que Stephanie y Susesh no eran delincuentes, sino dos jóvenes que habían emigrado por necesidad con la esperanza de conseguir un trabajo digno y ayudar a su familia. Su llamado encontró respuesta. Diversas organizaciones, colectivos feministas y ciudadanos iniciaron campañas de recaudación de fondos y gestionaron apoyos para cubrir los trámites necesarios. Poco a poco, la historia de las dos hermanas comenzó a conocerse en distintos países de Latinoamérica y su caso dejó de ser un hecho local para convertirse en un símbolo de la vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres migrantes. Con el paso de los meses, la Fiscalía General de Justicia continuó ampliando la investigación. Los cateos realizados en inmuebles de las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco fortalecieron la hipótesis de que Stephanie y Susesh habrían sido víctimas de una red dedicada a la trata de personas que operaba en distintos puntos de la capital. Las investigaciones también permitieron identificar a varios presuntos integrantes de esa estructura criminal. Entre ellos figuraban Luis, Daniel y Ángel, señalados por las autoridades como posibles participantes en el traslado y muerte de las jóvenes. Meses después, fueron detenidos otros dos ciudadanos venezolanos, Omaris y Jesús Alberto, quienes quedaron bajo investigación por su presunta relación con el caso, y fueron vinculados a proceso por delitos de narcomenudeo y cohecho derivados de su detención. Sin embargo, hasta la fecha de esta narración, no existe una sentencia por el feminicidio de Stephanie y Susesh, ya que las órdenes de aprehensión y el proceso específico por el doble homicidio continúan desarrollándose. Mientras tanto, la familia de las dos hermanas y diversas organizaciones civiles continúan exigiendo que todos los responsables, tanto los autores materiales como quienes dirigían la red de explotación, sean llevados ante la justicia. Para ellos, el caso sigue abierto, y la verdadera reparación solo llegará cuando exista una condena firme, que esclarezca por completo quién ordenó y ejecutó el crimen. El caso de Stephanie y Susesh dejó al descubierto una realidad que atraviesa fronteras. Miles de mujeres migran cada año impulsadas por la necesidad de trabajar y ayudar a sus familias, pero muchas terminan convirtiéndose en el blanco de organizaciones criminales que aprovechan su vulnerabilidad. Sin documentos, lejos de sus seres queridos y con pocas redes de apoyo, denunciar o escapar puede convertirse en una decisión que pone en riesgo la propia vida. También evidenció el enorme desafío que representan las redes de trata de personas para las autoridades. Aunque las investigaciones permitieron identificar presuntos responsables y fortalecer varias líneas de investigación, la ausencia de una sentencia por el doble feminicidio mantiene abierta la exigencia de justicia. La desarticulación de estas estructuras no depende únicamente de capturar a quienes ejecutan los crímenes, sino también de identificar a quienes las financian, las coordinan y permiten que continúen operando. Stephanie y Susesh emprendieron un viaje buscando oportunidades que su país ya no podía ofrecerles. En lugar del futuro que imaginaban, encontraron la violencia más extrema. Hoy sus nombres permanecen como un recordatorio de que detrás de cada cifra sobre migración, trata de personas o feminicidios, existen historias, familias y sueños que merecen ser protegidos. Mientras el caso no tenga una resolución definitiva, la demanda de justicia seguirá siendo la misma, que ningún responsable quede en la impunidad. Pero ahora quiero conocer tu opinión, porque este caso deja muchas preguntas sobre la migración, la trata de personas y la responsabilidad de quienes permiten que estas redes sigan operando. ¿Crees que las autoridades pudieron haber evitado esta tragedia si las denuncias y señales de alerta se hubieran atendido a tiempo? ¿Qué medidas consideras que deberían implementarse para proteger a las mujeres migrantes que viajan solas y son vulnerables a las redes de trata? Te leo en los comentarios. Si este caso te pareció importante, no olvides compartirlo para que la historia de Stephanie y Susesh no sea olvidada. Nos vemos en el próximo caso. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible.
tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.